Bueno, estamos ya a principios del mes de marzo, ya hemos pasado enero y febrero y, como decíamos, el año está siendo volátil. No nos pilla de sorpresa porque ya lo decíamos a principio de año, en nuestra primera intervención, que esperábamos un año volátil. Aspectos que están influyendo en la volatilidad, los que ya conocíamos también. Por un lado, la política monetaria en Estados Unidos, con su política de retirada de estímulos, el famoso tapering. La presidenta Janet Yellen sigue aplicando la hoja de ruta, sigue retirando estímulos, pero es verdad que hay una segunda parte de esta retirada de estímulos, esta normalización de la política monetaria, que por el momento no esperamos, que es la subida de tipos de interés. De momento queda lejos del discurso esta subida de los tipos de interés, porque además hay un factor adicional, que es un factor climático, que está influyendo en el crecimiento de Estados Unidos y que está haciendo que el crecimiento no sea tan elevado como podíamos esperar en un primer momento. Por tanto, no es una novedad el tapering, y esto, aunque va a influir a medida que vaya evolucionando el año, pensamos que de momento no es un factor determinante en los mercados en estos momentos. El segundo aspecto, el crecimiento en China. Sabemos que China está teniendo un comportamiento de su economía, digamos, dentro de la ralentización, una ralentización que nosotros esperábamos, dentro de un aspecto normal, en un cambio de modelo, crecimientos por encima del 7%, que son los que están de momento manteniendo, con una inflación razonablemente moderada. Pensamos que tampoco es un aspecto que vaya a influir demasiado negativamente en el mercado, salvo que haya noticias claramente negativas, bien por el lado del crecimiento, bien por el lado de la inflación. Como esto no es así, pensamos que es un aspecto que, aunque va a meter volatilidad, de momento es un aspecto que nos deja razonablemente tranquilos. En cuanto a Europa, el debate en el que estamos inmersos desde hace ya varios meses, la desinflación, una caída o una subida muy moderada de los precios en el núcleo central de Europa y una ralentización, una caída significativa en el ritmo de crecimiento de los precios. Me refiero a España e Italia. En España tenemos unos precios en terreno pseudo negativo, y esto lógicamente debería influir al Banco Central Europeo o en el Banco Central Europeo para tomar nuevas medidas de estímulo. Digo que este es el debate cada vez que hay una reunión del Banco Central Europeo. Los mercados esperan que el señor Draghi anuncie nuevas medidas y, sin embargo, no lo hace. Porque, lógicamente, las dos Europas de las que hemos hablado ya en más de una ocasión, Alemania sigue con su crecimiento, sigue con su tasa prácticamente el pleno empleo y sigue con una inflación muy moderada para sus estándares, pero desde luego muy alejada de lo que es su objetivo central, pero por supuesto no es Europa, no es la periferia. En este contexto, cualquier medida o cualquier anuncio por parte del señor Draghi de nuevas medidas de estímulo serían claramente bien recibidas por los mercados. Por tanto, dos aspectos que ya consideramos, que ya sabemos que están ahí, que pueden introducir volatilidad: Estados Unidos y China, y otro aspecto en el lado negativo, pero uno desde luego por el lado positivo, que sería el que el señor Draghi se animara a tomar nuevas medidas de estímulo. En este contexto tenemos aspectos, estamos viviendo ahora mismo la crisis de Ucrania, la posible intervención de fuerzas militares soviéticas, aunque parece en el día de hoy que se retiran, aunque esto va a ser un aspecto que va a añadir miedo en los mercados, incertidumbre, y eso sabemos que no es positivo, pero desde luego tenemos que convivir con ello. Rusia no está interesado en relajar la tensión. A Rusia le interesan precios de las materias primas elevados, es su principal fuente de ingreso, petróleo, gas, etcétera, y por tanto va a seguir presionando, porque, como digo, le interesa la tensión. Rusia no está atravesando un buen momento y desde luego esto para ellos no es negativo. En este contexto tenemos que aprender, como digo, a vivir con ello. Estamos vigilando muy de cerca el dólar, estamos vigilando muy de cerca el petróleo, estamos vigilando muy de cerca los indicadores que nos darían un aumento, una sensación de aumento de la incertidumbre. De momento esto no es así, por tanto estamos razonablemente tranquilos. ¿Qué hacer en este contexto? Mantener las carteras como las hemos tenido hasta ahora. Apostamos por la deuda pública, sigue siendo una buena apuesta, renta variable europea, en menor medida renta variable americana. Por tanto, tranquilidad, seguiremos informando y desde luego si hay algún dato que nos hace cambiar de opinión respecto a estos aspectos, se lo contaremos. Muchas gracias.